Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta mañana, como siempre hacemos series y estamos haciendo una serie que es Desarrollando la Fe. Y parte de esta serie vamos a hablar hoy del Espíritu Santo, nuestro ayudador, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene que ver mucho con el proceso que Dios nos pone de desarrollar nuestra fe, ¿verdad? Entonces, esta mañana yo quería preguntarles cuántos de ustedes se han sentido muchas veces, y tal vez en este momento, con mucha prueba, con mucho cansancio, con mucho estrés, con mucha ansiedad. ¿Cuántos de ustedes no han visto victoria y tal vez en la parte espiritual sienten que no han podido crecer, que no están viendo victoria en la parte espiritual? Y a veces se sienten hasta decepcionados de su vida en Cristo, ¿verdad? Porque no van de gloria en gloria ni de victoria en victoria, sino que sienten que están como estancados, que no crecen, y en vez de ir así, sienten que van hacia abajo, ¿verdad? Pero esta mañana yo sé que vamos a hablar del Espíritu Santo. Sé que les va a dar la victoria, sé que Él está con nosotros, sé que Él nos va a hablar esta mañana, sé que Él es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano en medio de la prueba, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y el Señor también dijo, en el mundo yo encontrarán aflicción, pero venzan, así como yo he vencido al mundo. ¿Y cómo vamos a vencer? Por medio del Espíritu Santo. Y muchas veces cuando a alguien le hablan del Espíritu Santo, especialmente si es nuevo, o es un nuevo creyente, o es una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo, no sabe qué es el Espíritu Santo, quién es, o qué es lo que Él hace. Y esta mañana quiero hablar un poco del Espíritu Santo para quitar toda confusión y toda ignorancia, porque el Espíritu Santo es Dios. Así como Dios es Dios, así como Jesús el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y a veces nos cuesta aceptar eso, hermanos, porque cuando oramos muchas veces solo le oramos al Padre, solo le oramos al Hijo, pero pocas veces le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Y Él verdaderamente es Dios, es verdaderamente y plenamente Dios. Y Él quiere que aceptemos esa deidad de Él, que usted no la dude. Porque el Espíritu Santo, yo he oído decir de gente y aún cristianos, que el Espíritu Santo es como si fuera una cosa. Es como si fuera eso. ¿Y qué es eso? Ellos dicen, es una energía, es un poder, es una influencia, o es la paloma, o es el viento, o es el agua. Pero esas son manifestaciones del Espíritu. Pero ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, y esa persona es Dios, y el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, pensamos a veces que Él no se merece ser adorado, que Él no se merece que yo vaya a orarle, ¿verdad? Porque sentimos que el Espíritu Santo fue puesto
para que nosotros solo le demos la gloria a Dios y la gloria al Hijo, pero no es así. Y muchos se sienten atados cuando oramos al Espíritu, cuando le queremos cantar al Espíritu Santo, pero usted tiene que saber que donde hay libertad está el Espíritu Santo. Y de ahora en adelante, cuando adoramos al Espíritu, haga lo mismo, levante sus manos, cántele, ámelo, hable con Él, busque tener comunión directa con el Espíritu Santo. Así como usted va a orar a la casa y ora con el Padre, ore con el Espíritu, háblele a Él. Y usted también tiene que saber que usted es templo del Espíritu Santo. El cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Él decidió vivir en nosotros. Él y nosotros somos uno. Así como usted y el Padre son unos, y el Hijo y el Padre son unos, el Espíritu Santo es uno con nosotros. Y el Espíritu, por ser parte de la Trinidad, no quiere decir que si adoramos al Espíritu, que nos pasaba, y a los nuevos creyentes en la ignorancia, siempre pensábamos, uy, tengo que adorar a Jesús, tengo que adorar a Dios, uy, pero no adoro al Espíritu Santo. Y entonces era como un pleito a quién hablaba y a quién adoraba. Pero en la Trinidad no hay celos, en la Trinidad no hay envidia, porque todos son Dios. Ellos no viven como vivimos los humanos. Entonces, cuando usted lo adora, cuando usted está con Él, ellos se sienten felices, Dios se siente feliz, Jesús se siente feliz. Entonces, la Trinidad es algo que usted no tiene que entenderlo, hermanos, porque es un misterio. Lo que usted tiene que hacer es creerla, creer plenamente en esa Trinidad. Aunque no entendamos por qué todos son Dios, uno el Padre, uno el Hijo y el otro el Espíritu Santo, cada uno con su fusión, pero entiendan que todos son uno. Amén. Entonces, esta mañana vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es Él? ¿Por qué debemos de buscarlo y para qué? ¿Ok? Esta mañana vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, el Consolador. Está en Juan 16, del 7 al 11. Cuando Jesús empieza a hablarles a ellos del Consolador, vamos a poner ahí, cuando Jesús empieza a hablarles a ellos acerca del Consolador, antes el Señor estaba preparando ya su despedida de ellos, porque ya el Señor sabía que llegaba su tiempo para morir en la cruz, también sabía que llegaba su tiempo para poder resucitar y ser ascendido. Y entonces Él preparaba, entonces Él viene y los reúne, les habla y les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, yo lo enviaré. Entonces, y cuando, vamos a leer eso, ¿por qué les convenía? Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Los convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y los convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a poner el 7. Y dice que, ¿por qué Él les hablaba así? Porque Él quería hacerles saber que Él les iba a mandar al Consolador y que eso les convenía. Y le convenía al Señor, porque el Señor estaba atado, aunque Él tenía el Espíritu Santo, Él estaba atado a su cuerpo físico y estaba atado a un lugar. Mas cuando viniera el Espíritu Santo, que entraría en cada uno de los creyentes, el Espíritu Santo sería omnisciente y omnipresente. Estaría en muchos lugares, en muchos lugares al mismo tiempo, y sabría todas las cosas y estaría presente en muchos lugares. Entonces el Señor decía, les conviene que venga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los llenaría de poder, de autoridad, y sería el que los guiaría a toda verdad y les diría las cosas que tenían que hacer, porque ellos se sentían tristes y el Señor les dice, no se sientan tristes, porque viene Él, y no solo viene Él, sino que Él va a ser el ayudador de ustedes.
Y entonces ellos no lo podían ver en ese momento, pero conforme vino el Espíritu Santo y los llenó, ya ellos sabían qué era lo que había pasado. Pero entonces ellos se sentían tristes. Pero el Señor viene y le dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me vaya, los voy a enviar. Y después dice, ¿y qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo cuando viniera? Dice que los llevaría a la verdad. Y dice, bueno, ya. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. De pecado por cuanto todos hemos pecado. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado, hermanos, todos, absolutamente todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Para eso mandó Dios al Hijo, para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y Él decía, los convenceré de pecado. Y esta mañana Dios viene a convencernos de pecado. Y Dios quiere esta mañana hablarte a ti y a mí, no solo a los que no lo conocen, no solo a los que no lo conocen, sino también a los hijos de la casa. Quiere hablarles el Señor esta mañana y tratar con nosotros áreas de nuestra vida. Y Él dice, y el Consolador. ¿Qué era el Consolador? El Consolador se decía en griego que era Paracleto. Y era alguien que iba a estar al lado mío, alguien que iba a caminar conmigo. Iba a ser no solo el que me ayudaba, sino también iba a ser mi abogado, mi defensor y el que me trajera consuelo. Y yo sé que muchos esta mañana puede ser que estén pasando muchas pruebas, porque les digo una cosa, hermano, las pruebas vienen de Dios. Dios las permite en nuestra vida, aunque usted y yo no las podamos entender, aun si viniera con un ataque de Satanás, porque Satanás tiene que pedirle permiso a Dios si nos puede tocar, como le pasó a Job. Pero Dios permite las pruebas y no las permite para que nosotros nos angustiemos y tengamos miedo y tengamos estrés y empecemos a deprimirnos y empecemos a pensar que estoy solo, como se sentían ellos antes de la venida del Espíritu Santo, abandonados, solos, nadie entiende, nadie me puede ayudar, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor permite que usted se sienta así, porque en medio de la prueba, usted con la ayuda del Espíritu Santo va a producir mayor fe. Por eso Dios dice que siéntanse dichosos, oiga, dichosos. ¿Y qué significa dichosos? Feliz, feliz, feliz. Siéntanse felices cuando están pasando por diversas pruebas, dice el Señor, porque esto va a producir en ti paciencia. Y esta paciencia va a producir en usted perseverancia. Y esta perseverancia, que quiere decir que usted tenga un carácter firme. Perseverancia es cuando yo creo una permanencia y una firmeza en mi vida para poder continuar el camino del Señor hasta que Él venga, hasta que Él nos lleve. Y entonces la prueba va a producir esa perseverancia en ti. Y dice que al producir todo eso, usted va a madurar. Usted no va a ser el mismo. Usted va a ser diferente, porque su carácter va a madurar. Porque ya usted ya no se va a ir como antes que llora. Va a empezar a confiar en Dios. Porque los que aman a Dios, dice la palabra que todas, hermanos, todas, absolutamente todas las cosas te van a ayudar a bien. Y eso te va a dar confianza. Y ya vas a pensar que si antes Dios te ayudó, ¿por qué no te va a ayudar ahora? Y también la prueba va a ser que estés en el desierto, va a ser que ames más a Dios, que lo busques, que te des cuenta, el Espíritu Santo te va a llevar a revelar, que te des cuenta de qué es lo que hay en tu corazón, que a Dios no le agrada. Vas a ser cambiado, vas a ser transformado. Tu fe va a crecer como nunca antes. Y eso es lo que Dios quiere producir en ti a través del Espíritu, que tu fe crezca y que tu madurez y tu perseverancia crezcan para que puedas decir como Pablo, he peleado la buena batalla de la fe y he llegado a esta carrera
Y Dios quiere que cruces la meta. Si no fuera por las pruebas, usted no estaría. Le digo una cosa, el 80%, o digamos casi que el 95% de personas están aquí porque vinieron a los pies del Señor, porque algo tenían, porque vino una prueba a su vida. Y hoy usted puede ver quién es usted y lo que Dios ha hecho y cómo ha sanado y restaurado tu familia. Pero si no hubiera sido por una prueba, es poco probable que usted hoy estuviera aquí. Y si Dios no sigue con las pruebas, es poco probable. Es probable que tal vez te vayas, porque todo está bien. Y así es, cuando todo está bien, no buscamos al Señor, no buscamos la ayuda del Espíritu Santo. Y el Dios quiere que hoy busques al Dios consolador, porque con la misma medida que usted consuele a otras personas, el Señor te va a consolar a ti. ¿Y por qué el Señor quiere que aprendas que Él es tu consuelo? Porque vas a ir a consolar a muchas otras personas. Porque cuando usted pasa por una prueba, usted tiene empatía, tiene amor para las demás personas y sabe sobre todo que tiene humildad. Porque eso es lo que hace Dios en medio de la prueba. Quita el orgullo y la soberbia y nos da humildad. Nunca vamos a ser los mismos, nunca. Así que ojalá pasemos por pruebas rápido, eso sí. Porque sí es difícil, hermano. Es fácil hablarlo, pero es difícil estar ahí. Pero Dios dice, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Porque yo te amo. Porque tú eres mi hijo y mía eres tú. Y mío eres tú. Así que Dios no nos va a abandonar. El Espíritu Santo va a estar ahí día y noche. Cada vez que llores, cada vez que le digas al Señor, perdóneme, cada vez que usted quiera salir y venir a su presencia, ahí va a estar para ti. Siempre. Él es tu ayudador. Y Él te va a dar guía. Porque el Espíritu Santo no solo nos ayuda, sino que dice que es el que nos guía. Él va a ser el que te dé discernimiento. El discernimiento tiene que pedirlo, es un fruto del Espíritu Santo. Es para saber la situación que estoy pasando y por qué estoy ahí y para qué y qué es lo que tengo que hacer y de dónde viene todo esto. Ese es el discernimiento y te va a enseñar. Porque en medio de la prueba el Espíritu Santo nos enseña, dice que Él nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? A través de la palabra. La palabra llena del Espíritu Santo es palabra de poder que no volverá vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú la lees. La palabra en medio de la prueba, hermanos, tienen que apoderarse de la palabra. Y vamos a ir, y el Espíritu Santo hoy va a hablarte del pecado. ¿Por qué? Porque Él quiere convencernos de arrepentimiento. Y esta mañana, yo no sé si usted conoce al Señor, yo no sé si usted ha venido por primera vez, pero esta mañana yo sé que el Señor está aquí. Y que si usted vino, usted nadie lo trajo, hermanos, a usted nadie lo llamó, aunque usted crea que lo hayan invitado. Usted está aquí porque el Dios que lo ama lo ha traído esta mañana. ¿Y sabes para qué? Para decirte que Él quiere ser el Señor y Salvador de tu vida. Y para decirte que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Yo no sé su pecado. Yo no sé qué es lo que usted tan malo ha hecho. Pero sí sé una cosa, que Dios te puede perdonar. Y que su sangre es suficiente para perdonarle. Y que usted por justicia no tiene que hacer nada, porque es por gracia. Y la gracia, ¿sabe qué es? Es un regalo de Dios. Dios es un favor que nosotros no lo merecemos, pero Dios decidió derramar su gracia por amor a nosotros. Y por eso Él dice que por gracia sois salvos, dice el Señor, por gracia, porque es un don, es un regalo de Dios para ti. Tal vez tú piensas que nadie te puede perdonar, pero el Señor esta mañana está aquí. El Espíritu Santo puede estar en tu vida y Él puede hacer que vayas al arrepentimiento de tus pecados. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda,
mas tenga vida eterna. ¿Para qué es entonces ser ayudador? Para que esta mañana usted se arrepienta de sus pecados. Porque de cierto, si usted no se arrepiente de sus pecados, es poco probable que usted pueda entrar en el reino de los cielos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera ¿qué? Salvo, para que usted y yo recibiéramos esa salvación. Pero Jesús esta mañana también te dice que para ser salvo, hermanos, debemos arrepentirnos. Y arrepentirnos es confesar nuestros pecados. Y arrepentirnos es no solo confesar nuestros pecados, sino nacer de nuevo. Y el Señor quiere quitar de nosotros muchos pecados. Y tal vez usted dice, yo no tengo pecados. Mis pecados son poquitillos. Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Yo no voy a mentir, miento, pero eso todo el mundo lo hace. O puede decir, no estoy en fornicación, no estoy en adulterio, no tengo cosas así, ¿por qué? Pero ¿sabe qué? Todos, por cuanto todos pecamos, todos los días pecamos, cada día pecamos, pero una cosa es que usted peque todos los días y venga al trono de Dios y le pida perdón, y otra cosa, hermanos, es que usted practique el pecado. Y ahora vamos a ver lo que son las obras de la carne, porque yo creo que todos hemos pecado y permanecemos en pecado, pero cuando podemos de verdad arrepentirnos, Dios viene y cambia nuestra vida y nos da otra ruta. Arrepentirse es, si yo iba para allá, hoy voy para allá. Mi vida tiene que cambiar en absoluto de dirección. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, porque es una obra sobrenatural. Ningún hombre se puede arrepentir por sus propios medios. El Espíritu Santo pone en ti, en que puedas arrepentirte. Y dice Gálatas 5 del 16 al 25. Vamos a leer las obras de la carne. Pues digo, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. ¿Qué es la carne? La carne es esa naturaleza pecaminosa con la cual todos los hombres hemos nacido a causa del pecado original. Y vea que si la carne y esa naturaleza pecaminosa es grande, que hasta un chiquito miente. Usted no ha visto bueno, yo tengo nietos y yo le digo a alguno, ¿usted hizo eso? No. Y sí lo hizo, ¿verdad? No toque eso. Y va y lo toca, ¿verdad? Y le digo, no pelee. Y pelea. Y es rebelde y le contestan a uno. ¿Quién puso eso en ellos? Es esa naturaleza pecaminosa que ya la tienen. Y entonces dice, porque el deseo de la carne, de esa naturaleza, es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Ellos se oponen entre sí. Eso es como que usted tenga dos perros. Y este es el perro que se llama carne y este es el perro que se llama espíritu. Y entonces voy a poner a pelear a esos perros. Entonces vengo y alimento bastante el de la carne, bastante. Poquito el del espíritu ahí, una cosilla, una galletilla, lo que sea. Los de sobros, como hago yo, los sobros. Hasta lo dulce, ya comen papaya, piña, banano, esos perros parecen pájaros. Comen de todo, no se comen el plato y a uno porque no los dejo, pero si no, son unos rottweilers así, ¿verdad? Imagínense. Ni puedo salir, hermanos, al patio, está posesionado por los perros. ¿Y qué pasa si yo alimento a carne y no alimento a espíritu? Que cuando los eche a pelear, ¿quién va a ganar? ¿Carne o espíritu? Carne, por supuesto. El gordo, el flaco es poco probable. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos flacos, hermano. Estamos flacos, desgraciadamente. Porque cuando oigamos las obras de la carne, diremos, ¿estamos gordos? ¿Estamos en el espíritu? ¿Con los deseos del espíritu?
o estamos con los deseos de la carne. Y entonces dice, porque el deseo de la carne es contra quién, contra el espíritu, y el espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que el Señor quiere. Por eso el diablo quiere atacarte con la carne, para que usted no llegue a cumplir su propósito. Porque ¿sabe quién es el que le va a llevar a cumplir su propósito? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya tiene un ministerio para usted. El Espíritu Santo ya tiene un servicio para usted. El Espíritu Santo ya lo va a equipar o lo tiene equipado con dones para que los use para la gloria y honra. Y el Espíritu Santo sabe también que el enemigo va a tratar de que usted no llegue a cumplir el propósito y el plan de Dios en esta vida. Entonces sigamos, el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. Sigamos. No me voy a meter en lo de la ley para no retrasarnos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas esas son pecados sexuales, pero no se encierran ahí. Y cosas como tales, dice, como la pornografía, como la pedofilia, como cualquier otro pecado que tenga que ver con el sexo. A veces pensamos que las obras de la carne son solo cosas sexuales, pero oiga, idolatría. Idolatría no tiene que ser solo idolatrar imágenes. Idolatría puede ser que usted idolatre a su esposo, usted idolatre a sus hijos, usted idolatre el trabajo, usted idolatre la plata, usted idolatre las cosas materiales que tienen y todo el día pase solo en eso, hermanos, y nunca tenga tiempo para el espíritu. Nunca tenga tiempo para orar, para buscar a Dios, para leer la palabra, para ir a un curso, para crecer en el Señor. Si no estás idolatrando. Y hechicería hay muchas cosas, y la adivinación, muchas cosas entre la hechicería. Enemistades. ¿Cuántos de aquí no le hablan a otras personas porque están bravos? Porque practican la enemistad, porque son chismosos, porque son pleiteros, porque tienen celos, porque tienen ira, porque tenemos contienda. Hermanos, en las casas hay contienda, en las casas de los hijos de Dios hay contienda, hay ira, hay enojo, hay amargura, hay muchas cosas, hay pleitos. Porque porque así es. Porque yo sé que en mi casa también yo he tenido en un momento eso. Me he dejado gobernar por la carne y no por el espíritu. Y yo sé que eso existe, que eso nadie está extenso a no tenerlo. Todos tienen contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Homicidios. Cuando el Padre habla de homicidios, usted sabe que juzgar a una persona, usted sabe que hablar mal de un hermano en Cristo, dice la Biblia, que están tus manos llenas de sangre, que Dios te ve como un homicida. ¿Lo sabía usted? Que cuando uno juzga a una persona sin tener razón y habla mal de esa persona y chismea de esa persona, dice la palabra de Dios que Dios te ve como un homicida. Orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. No lo heredan. Y no estoy hablando de los que no conocen al Señor. No estoy hablando de los incrédulos solamente. Estoy hablando de los tibios y estoy hablando de los que tienen cara de piedad, pero están en la iglesia. Estoy hablando de ellos. ¿Sabes por qué? Porque un tibio es el que tiene un pie en la casa del Señor, en la presencia del Señor, y otro pie en el mundo. Porque les gusta el mundo, porque se complacen en el mundo, porque les agrada todo lo que tiene que ver con el mundo, menos las cosas que tienen que ver con el Señor. Y le tengo una mala noticia, porque si sos tibio y estás en la casa, el Señor dice, ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios yo los vomitaré.
Ojalá fuéramos incrédulos porque todavía tienen esperanza para salvarle. Ojalá fuéramos calientes y fuéramos hijos de Dios, del Dios verdadero. Pero a los tibios el Señor los vomitará. Y dice también, los que están en la casa, que pecan. Hermanos, hay gente en la casa que peca y que yo creo que nunca nacieron de nuevo. Porque el que nace de nuevo tiene la experiencia. Nacer de nuevo es cuando usted es algo sobrenatural. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Es un renacimiento. Es cuando usted pasa de vivir una vida pecaminosa, llena de pecado, de rebelión contra Dios, de odio contra Dios, a pasar a tener una vida llena de amor, de devoción, de plenitud en el Señor, de obediencia y de querer hacer la voluntad del Padre. Y cuando somos falsos cristianos, que ahora hay muchos, cuando somos falsos cristianos, dejamos de ser hijos de Dios y nos escondemos de Dios. Y nos da lo mismo si pecamos o no pecamos. Nos da lo mismo venir a la iglesia y levantar las manos nos da lo mismo tocar las cosas del altar siendo hijos desobedientes al Señor. Pero ¿sabe quién es lo que más Satanás quiere atacar? No es a los incrédulos, no es a los tibios, no es a los que tienen cara de piedad. ¿Sabe a quién? A usted y a mí, a los verdaderos hijos de Dios, a los que son sinceros con Dios, a los que están peleando su buena batalla con ese pecado, los que están ahí al pie de cañón, los que buscan al Señor de día y de mañana porque sabe que está en algún pecado y necesita. Usted es el blanco de Satanás, porque Satanás no necesita trofeo, lo que quiere es llevárselo a usted, porque él sabe que ya él fue vencido. Él sabe que ya el Señor pagó el precio y que ya fue vencido, que ya el juicio fue dado, pero se va a tratar de llevar lo más posible. Pero esos son los que Dios quiere esta mañana ayudarte. Esos son los que Dios quiere esta mañana. Quiero que venga el de la música. Sí. Quiero esta mañana. Él no es el de la música. Ya sabes ahí. Bueno. Qué susto, como dice mi nieta, qué susto ya allí. Es una persona. No es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en él. Aunque tú no lo veas. Esta mañana yo te quiero decir que Dios viene por los hijos que están en desobediencia. Por los que están cometiendo algún pecado. El Espíritu Santo está aquí esta mañana y dice, el que cree que no es condenado, el que cree en él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo. Y esta es la condenación, hermanos, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amas más a tu pecado que a la luz. Amas más lo que estás haciendo en lo oculto, donde nadie te puede ver, pero Dios te ve. Nadie puede engañar a Dios. Yo le digo, Dios no puede ser burlado, ni puede ser engañado. Puedes engañarme a mí, puedes engañar a los pastores, puedes engañar a quien te dé la gana, pero a Dios nadie lo engaña. Dios sabe lo que tú estás haciendo en lo oculto. Dios sabe hasta el último pensamiento tuyo y tus intenciones con las que hacen las cosas. Dios sabe si tus pies son correrosos, corren precisados al pecado. Dios lo sabe todo de usted, hermano. Pero también Dios sabe que si tú eres un verdadero hijo de Dios y hoy estás en pecado, Dios ha venido para liberarte. Dios ha venido esta mañana para decirte, hijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas van a pasar y todo es hecho nuevo. Si hoy quieres entregar tu pecado, si hoy quieres volver a casa,
Porque el hijo pródigo se fue y desperdició todo, todo, comió con los cerdos. Así están los que practican el pecado, comen con los cerdos. Pero Dios está en casa esperándote para que tú vuelvas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo un día pequé, practiqué un pecado. Fue el tiempo más horrible de mi vida. El tiempo cuando más dolor tuve. Porque ¿sabes qué? Satanás te va a revolcar. Y Satanás se va a vengar de ti por haberle fallado a él. Y por haber tenido a Cristo en el corazón. Y es el tiempo de más dolor en la vida de una persona. Y vas a sentir la culpabilidad y la condenación como nunca antes has sentido en tu vida. Vas a sentir el temor que nunca antes hubieras sentido en tu vida. Porque cuando tú estás practicando un pecado, tienes tristeza y lloras. Pero esa tristeza, dice la palabra de Dios, que es para muerte. ¿Y por qué para muerte? Por la condenación y la culpa. Y saber que puede ser que ya no vayas al cielo. Y porque Satanás te mina la mente para que usted no salga de ahí. Y le dice que ya está ahí, que se quede. Porque usted es culpable, porque usted no vale nada para Dios, porque Dios no te quiere, porque no puedes volver ahora a Él. Y porque estás atado al pecado, estás atado a esa pornografía, estás atado a la mentira, estás atado a ser una mujer llena de pleito y de ira, de enojo, estás atado a los celos, estás atado a tantas cosas, hermanos, que son pecado para Dios. Pero Dios dice que el que está ahí, porque sus obras eran malas, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrece la luz. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y cuando estés en ese hueco, hermanos, ¿sabe qué era lo que a mí más me dolía? No era que no sirviera, porque no quería servir. Tenía tanto miedo de servir que no quería ni tocar nada. Lo que más me dolía era que la misericordia de Dios me abandonara. Pero lo que más me dolía era no estar en su presencia. Era no poder venir a los pies de mi Señor, no poder venir a hablarle, no poder venir a contarle, no poder venir a llorar, porque tus sentidos espirituales los adormece Satanás. Te tiene adormecido, te tiene con ceguera para que tú no vayas. Y un día yo le dije al Señor, porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Lento, hermanos. Cuando estés en el pecado practicándolo, ¿sabes qué? Todo me iba bien. Todo me iba bien. Mi familia, mis hijos, todos estaban buscando al Señor. Estaban bien. Y yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me pagas como yo? Y eso me dolía tanto. Y sabes que Él me recordó una cosa. Me dijo, hija, desde el primer día que tú me conociste, me pediste misericordia. Y es cierto, hermanos, todos los días de mi vida yo le pedía misericordia. Y yo no entendía por qué le pedía misericordia, pero todos los días de mi vida le pedía misericordia. Y Él me dijo, toda esa misericordia que tú me pediste, yo la tenía guardada en el cielo. En el cielo hay un banco. Y ese día Él abrió las ventanas de los cielos y me dijo, he derramado toda la misericordia que tú sembraste, hoy la derramo para ti. Y yo no sé qué ha sembrado usted, si ha sembrado paz, si le ha pedido al Señor compasión,
si le ha pedido al Señor amor, si le has pedido lo que hayas pedido toda tu vida, cuando lo necesites, Dios lo va a derramar sobre tu vida. Ahí estaba la misericordia del Padre. Ahí estaba la gracia del Padre para mi vida. Y yo creo que esta mañana aquí está la gracia del Padre para tu vida, para aquel que desea volver a casa, a los pies de papá. El Espíritu Santo te ha sellado y nadie te puede quitar ese sello. Es el sello del Espíritu Santo. Los que son sus hijos ya fueron sellados. Y el Señor proveerá la salida de donde tú estés, si hoy quieres arrepentirte, cambiar tu estilo de vida. Y a través de la palabra, Dios va a empezar a limpiar tu mente y te va a enseñar todas las promesas que tiene para ti, y te va a devolver tu identidad de hijo, porque tú eres hijo, hijo amado, hijo del Dios Altísimo. Y Él te adoptó para que le pudieras llamar Abba Padre, para que hoy pudieras ser. Y qué lindo que te adoptó. Usted adoptaría un niño enfermo, usted adoptaría un niño con una mutilación, usted adoptaría un niño rebelde y malcriado, usted adoptaría un niño que no hace caso, que es desobediente, que se te viene encima, que es peleón. Nunca lo adoptarías, pero Dios te adoptó para que le pudieras llamar papá. Y Dios te vio terminado. Dios te vio terminado. No le importó cómo vinieras a casa. Hay gente que no recibe al Señor porque cree que tiene que ir a dejar primero los pecados, pero no tienes que dejar los pecados. Solo tienes que venir a los brazos de papá esta mañana. Es todo lo que el Señor te pide. Ven a casa. Eres el hijo pródigo. Yo te estoy esperando. Te anhelo y te deseo. Y yo sé que el Señor correrá a abrazarte antes de que llegues. Antes de que llegues. Y no importa cuánto tiempo desperdiciaste y comiste con los cerdos, porque Dios va a estar ahí para ti. Va a estar ahí para ti. Te dará las bendiciones que Él tiene. Y su Espíritu Santo estará en ti. Serás lleno del Espíritu Santo. Y verás la gloria y el poder como nunca antes lo has visto. Y verás sus milagros, sus señales y su amor ser derramado en la vida tuya. Y hoy yo quiero que cierres tus ojos. No sé si nunca has conocido al Señor. No sé si esta es tu primera vez. No sé si estás en pecado. Y no sé si estás practicando algún pecado. Lo único que sé es que el Padre está aquí. Y vino por ti. Vino por ti. Y por cada uno de nosotros. Y ahí donde estás, puedes ir confiadamente al trono de la gracia y pedirle perdón. Espíritu Santo, Señor, perdóname. Dile tu pecado. Para salir de ese hueco donde te encuentras, tienes que confesar tu pecado abiertamente al Señor. Tienes que ir a la presencia de Dios y confesar tu pecado y sentir tristeza, porque esa tristeza que sientes viene de Dios. Esa tristeza que sientes no es para muerte, como los que no lo conocen o los que no practican seguir a Dios. La tristeza que el Señor produce es para arrepentimiento. Y Dios hoy va a quitar tu tristeza. Y cuando pidas perdón por estos pecados, Dios va a hacer que cuentes este pecado a otra persona, para que la autoridad que el diablo había adquirido por ti se vaya. Ya no puede Satanás estar contra ti, ya no podrá manipularte ni controlarte, porque has sido públicamente vencido,
públicamente avergonzado. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hoy, Señor, nos arrepentimos de todo corazón, Señor, y queremos volver a casa, Señor. Haznos nacer de nuevo, Señor. Pon en nosotros tu Santo Espíritu. Trae convicción de pecado a nuestras vidas. Trae convicción de arrepentimiento a nuestras vidas, Señor. Hoy queremos ser diferentes, Señor. Queremos dejar las cosas viejas pasen. Y he aquí que todo se ha hecho nuevo. Nueva criatura eres en el Señor. Hoy nueva criatura eres. El Señor está aquí para limpiarte y su sangre es suficiente. Su sangre es suficiente esta mañana. El poder de la sangre hoy te limpia de ese pecado que has cometido contra Él, que solo Él conoce y que está ahí adentro de ti. Y Satanás no tiene ningún poder legal esta mañana contra los hijos de Dios, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. No le perteneces. Ellos han sido sellados con el poder de la sangre del Cordero. Han sido sellados para Cristo y resucitarán juntamente con Cristo, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que lo levantará para vida eterna. Hoy las cadenas se rompen, hoy los yugos se rompen, hoy se pudre la obra del infierno sobre tu vida. Todo pecado de adulterio, todo pecado de fornicación, todo pecado que haya venido a tu vida, hoy es arrancado por el Señor, por la sangre del Cordero. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque hemos vencido, el Señor ha vencido y te espera la vida eterna. Oh, Señor, gracias. Suéltalos, Satanás, le sueltan las mentes. Ninguna mentira viene sobre sus mentes, en el nombre de Jesús, porque Satanás es padre de mentiras, pero el Espíritu es la verdad.